Bueno, entonces la sesión del día de hoy, pues vamos a empezar a analizar carga trifásica en delta balanceada y ya con esto finalizaríamos análisis, bueno, ya completaríamos los tres componentes principales de un circuito trifásico desde el punto de vista balanceado y para empezar pues ya a mirar las primeras topologías de circuitos trifásicos y pues hacer análisis pertinentes, ¿sí? Pero antes de eso, pues vamos a desarrollar un poco la teoría de carga trifásica balanceada, conexión en delta. Conexión en delta tal cual como la podemos ver acá. Entonces, aquí las impedancias tienen una nomenclatura desde el punto de vista de la conexión de los nodos donde están, ¿sí? Entonces, por ejemplo, A, B y C, si aquí están los nodos A, B y C, entonces, por ejemplo, aquí eso sería Z, A, B, Z. A, B quiere decir que es la impedancia que está conectada entre los nodos A y B, ZBC que estaría entre los nodos B y C y así sucesivamente con ZCA. ¿Qué particularidad entonces se tiene que cumplir para que la carga sea balanceada? Entonces, desde el punto de vista de la impedancia, ZB, ZBC y ZCA, pues recordemos para que uno pueda indicar que la carga sea balanceada es que las tres impedancias sean iguales, sean el mismo paso, idénticas, ¿sí? Sean idénticas, ¿sí? Llamémoslo un Z sub delta, un ángulo delta, o llamémoslo un Z sub delta, mejor la dejo, es igual a un, Z, a un mismo valor, donde ese valor Z sub delta, pues le vamos a llamar una magnitud a un ángulo de fase. Entonces, básicamente, recuerden que la condición para que usted hable de carga balanceada es que las tres impedancias de la carga tienen que ser idénticas, ¿sí? Idénticas para uno hablar desde el punto de vista balanceado, ¿no? Una condición balanceada, ¿ok? Y que de la misma manera como veníamos tratando las fuentes, de la misma forma que veníamos tratando las fuentes, miren que esta es la impedancia de cada una de las fases, o bueno, esta es la impedancia, cada una de esas son las impedancias individuales, y de la misma manera en la que veníamos hablando de las fuentes, ¿no? Que una fuente individual, o sea, como tal una sola fuente, la llamo la tensión de fase. La misma filosofía con la carga, entonces cada una de esas cargas por individual serían las cargas por fase, la impedancia por fase. Entonces, esta ZB, ZB y ZCA, cada una de ellas por individual, vamos a llamar la impedancia por fase, la impedancia por fase. Y la impedancia por fase, pues, simplemente hace referencia a las impedancias de cada una de ellas, ¿no? Las impedancias individualmente hablando, ¿sí? Si nosotros recordamos entonces acá, pues aquí lo primero que vamos a tener en cuenta, voy a pintar unas tensiones, que son las tensiones entre estos puntos, entonces de su a B, vamos a empezar a desarrollar pues la teoría de la carga en delta. Bueno, aquí tendríamos las tensiones correspondientes de su a B, B sub BC y B sub CA. Y B sub BC y B sub CA de la carga. Esas tensiones de acá, esas tensiones de acá, pues vamos a analizar dónde están ubicadas en la carga. Si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a denotar aquí los nodos, por ejemplo, ese nodo que viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, ¿sí? Entonces, ese nodo que está acá, que viene por acá, viene por acá, viene por acá, y este nodo aquí, que viene por acá, el nodo C, entonces a partir de ese nodo vamos a anotar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la tensión B suave es la tensión que está entre amarillo y fucsia, y la tensión que corresponde a los nodos donde está conectado B suave. Entonces quiere decir que la tensión de esta carga, B suave, ¿sí? La tensión de esta carga, ZB, pues sería correspondiente a la tensión de acá, B suave, ¿sí? Entonces sería la misma tensión que estaríamos viendo acá. ZB se está conectada entre rosado y azul. Y entre rosado y azul hay una tensión correspondiente llamada de sub BC, donde miren que el más apuntaría acá y el negativo al azul, entonces la tensión de esta carga corresponde con la tensión de sub BC. Y la tensión de esta carga, sea, que está entre amarillo y azul, es la tensión correspondiente a esa que está acá, a esa que está acá, a esa que llamamos B sub, sea, donde positivo acá y negativo acá. Entonces miren que esas tensiones B sub A, B sub B6 y B sub CA, pues nosotros sabemos que son tensiones de línea, ¿no? Son tensiones de línea. Y cada una de esas tensiones de línea, B sub A, B sub B6, B sub CA, es la tensión de cada una de las cargas, ¿no? Sería cada una de las tensiones de la carga. Pero desde el punto de vista de la carga, pues si esta es la impedancia por fase, pues esa tensión corresponde a la tensión por fase. ¿Y por qué sucede eso? Porque de manera general, pues sea lo que sea
que esté en delta, sea una fuente o sea una impedancia, pues aquí ya sabemos que de manera general en delta, la tensión de línea y la tensión de fase es lo mismo, ¿no? En delta, tensión de línea y tensión de fase es lo mismo. Entonces miren que las tensiones de línea de la carga son las mismas tensiones de fase. Las tensiones de línea de la carga pues son las mismas tensiones de fase. Ahora retomemos lo siguiente, ¿no? Por acá vienen por acá ingresando la carga, ¿sí? Si ustedes recuerdan, tendríamos el esquema general, fuente, voy a darlo aquí rápidamente, la línea de transmisión, que puede tener impedancia y carga. Si recuerdan el esquema general de los problemas de circuitos trifásicos. Entonces miren que aquí habría una corriente y la corriente que viaja por el cable, por el conductor que conecta entre la fuente y la carga, es lo que nosotros llamamos las corrientes de línea, ¿no? Las corrientes de línea, ¿sí? Las corrientes que van viajando por el conductor que conecta de la fuente hacia la carga. Aquí digamos que estoy pintando el conductor con impedancia de línea, porque puede existir como no puede existir, ¿sí? Entonces miren que en ese orden de ideas, aquí eso que estoy llamando con la flechita la carga, pues la carga es la conexión de los tres impedancias, sea en delta o sea en Y. Entonces la corriente, antes de ingresar a los terminales de la carga, pues en ese orden de ideas, la corriente que viene por esos puntos de acá, esa que estoy pintando acá como I sub A, esa que estoy pintando por acá, I sub B, y esa que estoy pintando por acá, pues corresponderían a las corrientes de línea, ¿sí? Las corrientes de línea de la carga, ¿sí? Las corrientes de línea, porque esas corrientes de línea son las que van viajando desde la fuente hacia los nodos de la carga. Miren que estos nodos de acá serían los nodos de la carga. Pero si usted se da cuenta, cuando esa corriente llega a este nodo, mire que esa corriente tiene dos posibilidades de trayectoria, es decir, que esa corriente va tomando dos caminos, ¿sí? Va tomando el camino de esta rama, que va a ser el nodo amarillo, el nodo rosado, hoy entre nodo amarillo y nodo azul. Entonces quiere decir que I sub A, ahí la idea de esto es denotar, pues que es que I sub A no es I sub A aquí se va a repartir en dos corrientes, es decir que aquí van a haber dos corrientes en función de I sub A. No es que esa corriente no, es la misma de I sub A, no realmente, porque miren que esa corriente de acá se reparte en esos dos caminos. Si ese camino no existiera, pues ya sabríamos que I sub A sería el mismo. Entonces miren que, pues siguiendo la impedancia un elemento pasivo y esa es la tensión, esas serían las direcciones de las corrientes. Entonces miren que voy a pintar las corrientes que atraviesan a una de las cargas un poco, de manera diferente, otro color para denotar un poco la diferencia. Tendría esa corriente que viene por acá y la corriente que atraviesa por acá. Esas corrientes en azul serían las corrientes individuales de las cargas, entonces serían las corrientes por fase. Y vamos a utilizar la siguiente nomenclatura, y es que la corriente vamos a utilizar dos subíndices, y esos subíndices van a ser referencias de donde sale hasta donde llega. Entonces miren que la corriente de acá sale del nodo A y llega al nodo B. Entonces esa corriente la vamos a llamar I sub AB. Esa corriente de acá sale del nodo B y llega hacia el nodo C, entonces I sub BC. Y esa acá pues sale del nodo C y I sub CA. ¿Y por qué esa dirección? Es porque recuerde que la corriente siempre entra por el terminal positivo, por la parte positiva pues de una impedancia. Entonces nos va a quedar claro que pues esas corrientes esas corrientes en azul son totalmente diferentes a las corrientes en azul oscuro. ¿Sí? Esas corrientes que están acá I sub B, I sub BC, I sub C son diferentes a esta. ¿Por qué? ¿En qué sentido esa corriente podría ser igual a esta? Por ejemplo, que ese camino no existiera, fuera un circuito abierto. Entonces listo, I sub A solo puede tomar ese camino. Pero ustedes miren que I sub A, se puede repartir en esas dos impedancias. Se puede repartir en esas dos impedancias. Entonces miren que aquí tenemos dos tipos de corriente. Tenemos dos tipos de corriente. Tenemos las corrientes I sub A, I sub B, I sub C, y tenemos el grupo de corrientes, es I sub AB, I sub BC, I sub CA. ¿Cuál será la diferencia entre esas corrientes? Que las corrientes I sub A, I sub B, I sub C son las corrientes que van por el conductor, son las corrientes de línea. Las vamos a llamar corrientes de línea, o el subíndice I sub L. Y entonces, esas corrientes de acá, I sub AB, I sub BC, son las que atraviesan acá una la impedancia. Y la impedancia individualmente hablando, pues la impedancia por fase. Entonces, I sub AB, I sub BC, I sub CA son las corrientes de fase. Son las corrientes de fase. Son las corrientes de fase. Entonces aquí, a diferencia, ¿sí? Con un primer acercamiento, con un primer detalle, pues a diferencia de la carga en Y, pues corrientes de línea y corrientes de fase son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí?
Son dos cosas totalmente diferentes. Miren que corriente de línea y corriente de fase son diferentes, porque para que fueran iguales que esta corriente fuera la misma que esta, y suave fuera la misma que suave. Y suave hace parte de suave, pero no está sola, está con el subsea. Entonces nos queda hacer la siguiente inquietud y es que, bueno, ¿será que las corrientes I suave y sub B, y suave B y sub B, y sub C se relacionan con I suave, sub B y sub C? Ya que existe una manera relacionada y si la carga es balanceada y las tensiones B suave, B sub B, y sub C son balanceadas, ¿existirá una relación entre esas corrientes de fase y corriente de línea? Pues eso es lo que ahorita vamos a intentar analizar. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a empezar definiendo que las tensiones B suave, sub B, y sub C son conocidas, ¿no? Son conocidas. Entonces vamos a decir B suave, B sub BC y, bueno, de pronto aquí al lado no para hacer tanto espacio. B suave, ¿quién va a ser? Pues va a ser una magnitud B de línea a un ángulo D. No nos vamos a complicar, vamos a suponer que está a 0 grados. No nos vamos a complicar acá con este ángulo. Entonces B sub BC, ¿quién sería? Entonces para esto, primero vamos a definir una componente de secuencia y luego revisaríamos qué sucede con otra componente de secuencia. Entonces digamos que por comodidad vamos a trabajar por ahora en secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva. Entonces si es secuencia positiva, si este es el primero, el de referencia, el que viene es B sub BC, entonces sería B de línea a un ángulo de menos 120 grados, ¿cierto? Y B sub CA sería una magnitud B de línea a un ángulo de 120 grados. Listo. Vamos a asumir que esas son las tensiones conocidas, ¿no? B suave, B sub BC y B sub CA, ¿cierto? Y conocemos el valor de la impedancia. Las tres impedancias son idénticas. Tienen un valor ZB, BC y CA, ZL. Entonces, miren que a partir de estos datos, de tener las tensiones y las impedancias, por ley de un poco conocer I sub B, I sub BC, I sub CA. ¿Quién sería I sub B? Pues sería la tensión B sub B y entre la ZB. ¿Y eso quién va a ser? La tensión B sub B, que es B de línea a 0 grados, y entre la magnitud de la impedancia, que sería un Z delta a un ángulo θ. ¿Y eso qué nos va a resultar? Sería B línea sobre Z delta. Recuerde usted que si dividir fasores, pues dividirse la magnitud y el ángulo del de arriba le resta al lado. Entonces 0 menos θ, entonces nos va a quedar menos θ. ¿Listo? Nos va a quedar menos θ. ¿Listo? Y sub BC, pues ¿quién va a ser? Pues B sub BC, ¿cierto? Sobre Z sub BC. ¿Y quién sería la tensión B sub BC? Pues sería B sub L, B delineada menos 120, y Z sub BC sería Z delta en ángulo θ, y eso nos da como resultado, pues B línea sobre Z delta, y el de arriba menos 120 menos θ, menos 120 menos θ, pero voy a reorganizar la operación y voy a colocar menos θ menos 120. Ustedes recuerdan que pues el orden de los sumandos no altera el resultado. Y vamos a darlo así para luego, por comodidad de visualizar resultados. Y finalmente tendríamos I sub CA, que va a ser igual a B sub CA, y entre Z sub CA, y eso nos va a dar, pues B de línea a 120, dividido entre Z delta al ángulo θ, y vuelve, y eso nos da la operación CB sub L sobre Z delta a un ángulo de 120 menos θ, ¿no? El de arriba menos el de abajo, pero voy a reordenarlo como menos θ más 120 grados. Conclusiones de este resultado. Conclusiones de este resultado. Las tres tensiones de línea son balanceadas. Y miren que, ¿cómo diferenciamos una tensión? Miren que las corrientes, tensión sobre impedancia. Miren, la parte de arriba son tensiones. Miren que cuando se habla de una tensión balanceada es misma magnitud de fase entre ellas, 120 grados. Pero miren que cuando se habla de impedancia balanceada, es que las tres impedancias, el denominador es el mismo para las tres corrientes. Miren, ese término es el mismo en las tres impedancias porque es impedancia balanceada. No es que la impedancia sea la misma magnitud de fase 120 grados entre ellos, no tiene ningún sentido, ¿sí? Que simplemente el término es el mismo para las tres, ¿sí? El mismo denominador porque las tres impedancias son balanceadas. Y miren que las tres corrientes, miremos los resultados. Se mira que siempre ese término es el mismo para las tres. Ese término es el mismo para las tres. B sub L sobre Z delta. Y ese término corresponde a la magnitud de una corriente. Pero ¿qué corriente sería esta de acá?
¿a qué corresponde? ¿Qué tipo de corriente sería esa magnitud? Corriente de fase. Pues miren que es y su AB y su BC y su CA, pues son las corrientes de fase, ¿no? Mismo lo dice, corrientes de fase, ¿sí? Corrientes de fase. Y alguien puede de pronto malinterpretar eso y decir, no, pero es que ve línea, algo de línea sobre algo de fase. Pues si la corriente es de fase, debería ser algo de fase sobre algo de fase, ¿sí? Porque Z delta es la impedancia por fase. Pero resulta y pasa que uno puede, pues listo, eso se puede interpretar así, bueno, es que algo de fase sobre algo de fase, me tiene que algo de fase, como si te algo de línea sobre algo de fase, no algo de fase. Pues recuerde usted que en delta, tensión de línea y tensión de fase, es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Entonces, por ende, pues no hay lío. Usted coloque tensión de algo de línea sobre de fase, que el algo de fase, pues es porque recuerde que en delta, tensión de línea y tensión de fase es lo mismo. Entonces, miren, conclusión de las corrientes de fase. La misma magnitud entre ellas, ¿sí? Y miren, menos teta sería el ángulo de referencia. Por eso, miren, voy a colocar aquí menos teta como el ángulo de referencia. Cambiar un poquito el color. Y miren que con respecto a la referencia, miren, menos 120 más 120. Entonces miren que aquí se está respetando la misma componente de secuencia. Entonces, conclusión, las corrientes de fase también tienen el desfase 120 grados entre ellas y se desfasan en función de la componente de secuencia. Las tres magnitudes son iguales, entonces por ende las tres corrientes son balanceadas. Entonces miren que las corrientes y su AB y su BC y su CA son balanceadas. Son balanceadas. Y a partir de esas corrientes, ahora lo que vamos a mirar es cómo las corrientes de fase, esas que están acá, que juegan en estos nodos, se relacionan con las corrientes de línea. Entonces, sencillamente, por ejemplo, para calcular I sub A, para usted calcular I sub A, ¿qué tiene que aplicar? Para el cálculo de I sub A, usted viene y aplica, pues, el nodo. Entonces, mira, las que entran igual a las que salen. Pero miren que aquí en este no siempre entran 2 y sale 1, ¿no? Siempre entran 2 y sale 1. Entonces, las que entran igual a las que salen. Entonces, aquí hay una forma muy sencilla de ver. Entonces, aquí hay una forma muy sencilla de ver y es lo siguiente. Miren que es I sub AB y sub CA, ¿sí? Entonces, miren que cuando la que va a ir va a ser como, aquí en este caso, como aquí entran 2 y sale 1, y el despegar se da cuenta que le va a dar una resta, ¿sí? Va a dar una resta de dos corrientes. ¿Quién va a hacer la resta? El primer término es el que sale, ¿sí? El primer término sería el que estaría saliendo, y el término a restar, pues sería la que está entrando. En este caso sería I sub CA. ¿Sí? En este caso sería I sub CA. La corriente I sub B, ¿quién va a ser? Usted mira I sub B. Interactúa con I sub A y sub BC. ¿Quién está saliendo? En este caso sería I sub BC. I sub BC. Uy, un momento. I sub BC menos I sub AB. Y miren que aquí como una especie de patrón y es el siguiente. Miren que la corriente que hay de primero en la resta es la que tiene el mismo subíndice con la que estés haciendo el cálculo. ¿Sí? Miren que aquí arranca con I sub A, aquí I sub A, B. I sub BC, miren, I sub BC. Entonces miren que en este orden de ideas, miren, I sub C interactúa con I sub CA y I sub BC. ¿Quién va a ir de primero? Pues la corriente que arranque con C. I sub CA menos. Entonces la otra corriente con la que interactúa I sub C, que sería I sub BC. Entonces tendríamos que hacer la resta fasorial. Entonces miren que aquí nos queda un ángulo teta. Un ángulo teta. Y ese ángulo teta, o sea, digamos que usted puede hacer la operación fasorial como ese término menos ese término, eso menos ese, dependiendo del caso de la operación acá. Entonces, para no complicarnos tanto, vamos por ahora, como una ayuda, ¿sí? Por ahora, vamos a asumir que teta se iguala a 0 grados. Y no importa, o usted puede asumir el que usted quiera, pero no importa el ángulo que usted asuma. El resultado que vamos a obtener siempre va a ser el mismo, ¿sí? Siempre va a ser el mismo. No quiere decir que siempre teta va a ser 0 grados, ¿no? Porque el teta es el ángulo, ¿no? Recuerden que teta hace referencia a un ángulo de la impedancia. Y el ángulo de impedancia, pues, va a depender del tipo de impedancia que tenga acá, resistivo, inductivo, capacitiva. Al decir eso, pues yo estoy diciendo que es resistivo, pero no quiere decir que siempre teta vaya a ser 0, ¿no? Entonces, decir, eso no quiere decir que siempre teta sea 0, ¿no? Yo simplemente lo estoy eligiendo como una facilidad para hacer cálculos, como una ayuda para hacer cálculos. Se puede incluso dejarlo en función de teta, lo puede dejar en función de teta, pero entonces a la hora de hacer las operaciones va a ser un poco más tedioso dejarlo en función de teta. Que toca aplicar las identidades trigonométricas, etcétera, pero no. Digamos que teta se hace igual por comodidad, simplemente es por facilidad de cálculo. Pues no quiere decir que, pues que siempre teta va a valer 0.
Que sabemos que eso va a depender de la impedancia. Entonces, en ese orden de ideas, I sub AB, ¿quién sería? Una magnitud I de fase, y pues teta, lo estoy asumiendo de 0 grados, menos I sub C A que es una magnitud que es I de fase, y pues teta sería 0, entonces aquí quedaría a 120. Y sub BC, que es una magnitud I de fase, y el ángulo pues ahora quedaría menos 120, menos I sub AB, que es I de fase, a 0 grados, y aquí que sería I de fase, I sub CA, ángulo de 120, menos I de fase, y sub BC, que sería entonces a menos 120. Y para hacer esta operación, pues simplemente lo que vamos a hacer es que para hacer esta operación en calculadora, pues vamos a asumir que I sub P es un 1. Es un 1 estratégico, para que nos quede más fácil hacer la operación. Entonces, 1 0 grados menos 1 120. ¿Cuántos serían estos tres resultados que están acá, estas tres operaciones? La primera dicen que es raíz de 3 por 1, en teoría, pero ese 1 lo llamamos I de fase, a menos 30 grados. ¿Sí? El segundo término, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? ¿Cuánto sería? Menos que la marca con raíz de 3 y de fase, ¿y cuál sería el ángulo? De menos 150. Menos 150, y ese tercer término, hermano, que arranca también con esa misma operación, y el ángulo sería de ¿cuánto? 150. 150, no creo. Debería ser 120, ¿cierto? Sería 90. Sí, es 90. 90 grados. Conclusión de las corrientes de línea. Primera conclusión que estamos notando. Las tres magnitudes son iguales. ¿Sí? Las tres magnitudes son iguales. Y hay un desfase entre ellas de 120 grados. Y miren que raíz de 3 veces, miren, I sub A, I sub B, I sub C son corrientes de línea. Y corriente de línea, en teoría estaríamos diciendo que es raíz de 3 veces la corriente de fase. Y un desfase de 30 grados. Entonces miren que pareciera que las corrientes de línea y las corrientes de fase se parecen la misma relación que las tensiones de fase. De la tensión de línea a tensiones de fase. Entonces recuerden que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase por 1 a 30 grados dependiendo de la componente de frecuencia. Un más y un menos, recuerde que el más es para secuencia, el más es de secuencia positiva, y el menos sería secuencia negativa. Entonces parece ser que esa misma relación las corrientes también la están respetando. Pareciera que son la misma, pero vamos a hacer una inspección parcial para ver si la relación es la misma tal cual. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña representación factorial para determinar, y me voy a tratar nuevamente esta ecuación. Si es que las corrientes de línea y las corrientes de fase estuvieran relacionadas con la ecuación que se dan aquí en la parte superior, tuvieran la misma relación, o estuvieran disponiendo la misma relación de las tensiones de línea y las tensiones de fase. Recuerden que estamos asumiendo también que teta es 0 grados, ¿no? Estamos asumiendo que teta es 0 grados. No siempre teta va a ser 0 grados, pero es una manera muy práctica para ayudarnos a resolver operaciones, y que no importa el valor de teta, el resultado siempre va a ser el mismo. Y adicionalmente recuerden que empezamos a hacer todos esos cálculos en secuencia positiva. Entonces voy a hacer el diagrama factorial de corrientes de línea y corrientes de fase. Entonces voy a empezar con las corrientes de fase. Un momento, voy a empezar con las corrientes de fase. Y miren que las corrientes de fase, pues sería una magnitud. Voy a empezar acá haciendo el dibujo. Entonces la primera corriente de fase, que sería una magnitud, en este caso sería I sub AB, que es una magnitud a 0 grados. También recuerden que giro hacia acá y giro hacia acá. O sea, aquí los giros quieren decir que los ángulos son positivos, aquí el giro quiere decir que el ángulo es negativo. Entonces, por ejemplo, la siguiente corriente que voy a graficar sería I sub BC, que tiene la misma magnitud de esa corriente, y miren que el ángulo es menos teta menos 120, pero teta 0, entonces quedaría menos 120. Entonces son 120 grados, pero el menos quiere decir que gire 120 grados en ese sentido. Y suponiendo que más o menos eso es 120 grados, entonces sería I sub BC. Y finalmente, I sub CA, ¿quién sería? I sub CA, la misma magnitud, se arranca en el mismo origen donde hizo el primer vector, y dice, bueno, teta es 0 grados, 120 grados. Como es positivo, quiere decir que el giro va hacia acá. Haga 120 grados, pero en el otro sentido. Y aquí estaría I sub CA. Ahora vamos con las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Entonces,
Y su A es raíz de 3 veces la corriente de fase. Entonces miren que es esta magnitud, pero por raíz de 3, un poquito más grande. Y sea menos 30 grados, entonces sería algo como por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, suponiendo ahí, eso sería I sub A. ¿Listo? I sub B, la misma magnitud es grande, pero a menos 150. Entonces estaría más o menos por acá el giro. Más o menos algo así. En este caso sería I sub B, E I sub A, ¿sí? E I sub A. Pues miren que sería la magnitud grande y el ángulo de giro sería 90 grados hacia arriba, porque es positivo. En este caso sería I sub C, perdón. Sería I sub C. ¿Qué podemos denotar? Bueno, de pronto aquí hay una gran diferencia con respecto a esto, y es que de pronto acá no me quedó bien cuadrado los 120 grados. Sí, no me quedó cuadrado los 120 grados, pues si somos justos con la escala no es tan parecido. No debería ser como por acá. Pero bueno, siendo un diagrama un poquito ahí digamos que un esbozo, ¿no? Entonces miremos lo siguiente. Esta distancia, o sea, este ángulo de aquí, ¿cuánto es? Si ustedes se dan cuenta, este y este son los más próximos relacionantes. Miren que entre suave y suave, eso serían, ese espacio ahí debería ser 30 grados. De aquí a aquí, mi sub C, A y sub C, este espacio es 30 grados y ese espacio aquí debería ser 30 grados. Entonces miren que de manera general, miren que corriente de fase y corriente de línea se relacionan en 30 grados entre sí. Miren, corriente de fase y corriente de línea se relacionan entre ellos 120 grados entre sí. Entonces podríamos estar empezando a traernos a decir, ¿sí?, que efectivamente la corriente de línea, puedo escribirlo acá, o bueno, más bien acá, podríamos empezar a decir que es que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase y que también hay un desfase de 30 grados. Y también hay un desfase de 30 grados. Pero resulta y pasa que si usted mira acá, si se hace el sentido del giro omega, el giro de los fasores, la dirección de omega, y miren, siempre es primero azul, luego azul oscuro, primero azul oscuro, luego azul claro, es decir, primero corriente de línea, corriente de fase, corriente de línea, corriente de fase, corriente de línea, corriente de fase. Recuerde que en ese sentido el que ve primero el que está más atrasado. Entonces, palabra más, palabra menos, la corriente de línea está atrasada, la corriente de fase 30 grados. Entonces miren que y todo eso se hizo en secuencia positiva. Entonces miren que en secuencia positiva, la corriente de línea está atrasada con respecto a la de fase. Entonces aquí sería menos. Aquí sería menos. Miren que en secuencia positiva para la tensión se le suman 30 grados, pero para la corriente se restan 30 grados. Y entonces, ¿y qué pasa si hubiera sido secuencia negativa? ¿Qué pasa si hubiera sido secuencia negativa? Si hubiera sido secuencia negativa, simplemente, pues lo que usted va a ver es que, pues, donde está el menos está el más. O sea, en vez, si ya sería más 30 grados, ¿sí? Entonces sería más 30 grados. Si usted hace una representación, si usted vuelve a hacer estos cálculos otra vez, pero entonces no es 0 menos 120 y 120, sino 0, 120 menos 120. Todas estas operaciones, y lo contrasta en el diagrama fasorial, pues se da cuenta que eso va a nacer 30 grados. Entonces se encontraría algo como eso. Va a simplemente graficar dos corrientes para darlo claro. Entonces, por ejemplo, I sub A no estaría atrasado 30 grados, sino que debería estar adelantado 30 grados. En el caso de I sub A. Eso en secuencia negativa, los fasores en gris, y voy a dejar en secuencia positiva los fasores en azul, con respecto a las de línea. ¿Listo? Que con dos más que suficiente. Entonces, por ejemplo, I sub B ya no estaría atrasado, sino que estaría adelantado. Entonces aquí estaría I sub B. Entonces ya con estos dos ejemplos más que suficiente. Y por ejemplo, I sub C ya no estaría, sino ya estaría más adelantado de I sub C. Entonces miren que si usted solamente tiene en cuenta corriente en azul, las corrientes de fase con respecto a la de en azul oscuro serían secuencia positiva, y con respecto a la gris serían secuencia negativa. Entonces miren que efectivamente las corrientes de línea y las corrientes de fase se relacionan de la misma manera que las tensiones. Raíz de 3 veces, o sea, la estructura de la ecuación es la misma, ¿no? Raíz de 3 veces corriente de fase por 1 a 30 grados, pero aquí la diferencia es que cuando usted está hablando de secuencia, es mejor, que cuando usted está hablando de secuencia positiva,
es diferente. Miren que para secuencia positiva usted tiene más 30 grados, pero en corriente tiene menos 30 grados. Y en secuencia negativa, pues en tensión tiene menos 30 grados y más 30 grados. No obstante, de todas formas, ustedes miren que en la componente de secuencia sea más 30 menos 30 grados, no cambia el tipo de fase en secuencia. Es decir, que si miren que las tensiones de línea, 0 menos 120 más 120, miren que las corrientes lo mismo. Bueno, teta menos 120, teta más 120. Y pues que se les mencionó anteriormente que pues todas las señales de tensión y de corriente en un circuito, todos se deben desfasar igual. No es que las tensiones de línea están en secuencia positiva y las corrientes de fase en secuencia negativa, no, eso no tiene sentido. Sí, la componente de secuencia es única para todo el circuito, es decir, que si usted utilizó secuencia positiva para tensiones, para las corrientes, sea de línea, sea de fase, también deben conservar la misma componente de secuencia. Insisto, usted no puede tener, por ejemplo, no es que corriente de líneas sale en secuencia positiva y la tensión en secuencia negativa, no, la componente de secuencia incluso la pone en la tensión. Y la corriente es una respuesta del circuito. Entonces miren que todo el circuito, todas las señales del circuito, pues deben respetar toda la misma componente de secuencia. Y miren que de la misma manera, la misma cuestión se dice, bueno, la corriente de línea raíz de 3 es la corriente de fase, no importa el magnitud de la misma, pero menos más 30 grados, pero aquí en le paso 30 grados, miren que con las tensiones pasa lo mismo con la corriente de línea. Miren que el primer subíndice le dice, la corriente de fase AB, busca la corriente de línea que arranque con A, lo mismo tal cual. Con esa se relaciona el desfase. No, que entonces la corriente sub C, la corriente de línea sub C, ¿con quién se desfasa? Pues con la corriente de fase que arranque con C. Y lo mismo y sub BC. Y sub BC, bueno, y sub B, ¿con qué corriente de fase se relaciona con la corriente de fase que arranca con B? La misma situación que hay con las tensiones. Desde el punto de vista de la notación puede haber una confusión, pero dejemos algo general. Para aquí índice, tensión y corriente. Usted tiene un índice que es X y el índice XY. O también X y N. X y N. Es decir, que cuando usted ve en una tensión, bueno, no sería un índice, sino un subíndice. Vamos a dejar aquí un subíndice. Que cuando usted tiene un subíndice solamente, un X o N, para la tensión, se refiere a una tensión de fase. ¿Cierto? Pero para la corriente, se refiere a una corriente de línea. Entonces miren que cambia un poquito la cosa. Un solo subíndice para tensión quiere decir fase, pero para corriente quiere decir línea. Si usted ve esos dos subíndices, como A, B, B, C, puede un subíndice o un subíndice terminado en N, cualquiera de los dos. Tenemos aquí como mejor, así como que cualquiera de los dos es válido. O un solo subíndice sea, por ejemplo, A o B o C, o AN o BN o CN. Digamos que en las tensiones usted ve AN, BN y CN. En las corrientes solo ve un solo subíndice. Digamos que cuando sale un solo subíndice o que termina en N, pues para la tensión se interpreta como una tensión de fase, pero por la corriente es corriente de línea. Si usted ve dos subíndices y ninguno de esos es N, pues entonces para la tensión, eso se referencia a una tensión de línea. Una tensión de línea, pero para la corriente es una corriente de fase. Es una corriente de fase. Entonces dejemos eso claro ahí como una tabla de observaciones y como una tabla de resumen para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Que dependiendo del caso, el subíndice y los subíndices pues se interpretan diferentes para cada una de las señales de tensión y de corriente. Entonces, ya con esto, les retomo el esquemita acá que conocemos. Con esto, pues ya finalizamos individualmente, ya hablamos de fuente y característica, ya hablamos de línea y ya terminamos carga. Entonces ahora sí, se viene en análisis de circuitos trifásicos. Puede decir ahora sí los tres al tiempo, lo estoy integrando las tres conexiones al mismo, los tres elementos al tiempo. Entonces aquí lo que se viene ahora, los componentes, aquí lo que vamos a hablar es de circuitos trifásicos. ¿Sí? Entonces ya hablamos de análisis de circuitos trifásicos. Análisis de circuitos trifásicos, ¿sí? Entonces ya es cuando usted integra fuente con las cargas al tiempo. Entonces, ¿cómo es esto del análisis de circuitos trifásicos? O sea, ya teniendo todos al tiempo. Entonces, ¿cómo se puede hacer análisis de circuitos trifásicos? Y cómo todo ese cálculo que hemos hecho antes de todos esos análisis repercute a la hora de hacer análisis de circuitos trifásicos. Pero primero, vamos a identificar los tipos de circuitos o sistemas, ¿no? O sistemas trifásicos.
Y los sistemas se van a denotar dependiendo de la conexión de la fuente y de la carga. La línea no tiene nada que ver. Ya ahorita vamos a ver por qué. Entonces miren que usted tiene, bueno, aquí voy a dejar el número, fuente y carga, y vamos a mirar los tipos de conexión que existen. Entonces, 3, 4, 5, creo que son 5. Y empezamos. La fuente puede estar en Y y la carga también puede estar en Y. Entonces este sistema sería, uno de los primeros sistemas que vamos a estudiar se llama YY. El YY. El YY. ¿Qué quiere decir el YY? Pues que la fuente está en Y y la carga está en Y. Miren que aquí, YY, usted puede tener aquí 3 hilos, 3 conductores. ¿Y qué quiere decir 3 hilos, 3 conductores? Pues las 3 líneas trifilares. Y ese se le llama también trifilar. Pero usted también puede tener acceso al neutro, es decir, algo que se llama YN-YN. ¿Qué quiere decir YN-YN? Que el neutro también lo va a conectar. En ese caso sería un sistema de 4 hilos o tetrafilar. Pero la fuente también puede estar conectada, o la carga, perdón, la fuente puede estar en Y, pero la carga en delta. Entonces miren que no tiene sentido usted hablar de un YN delta porque pues en el delta no existe el neutro. Entonces digamos que el Y delta solo tiene sentido que sea de 3 hilos o trifilar. Pero la fuente también puede estar conectada en delta, la carga en Y, entonces sería la delta Y, 3 hilos otra vez. No tiene sentido en un delta hablar de un neutro. Y finalmente, pues delta, delta. ¿Sí? Fuente en delta y carga en delta. 3 hilos. Esos son los 5 tipos de circuitos de sistemas trifásicos que nosotros vamos a estudiar acá. Las 5 topologías generales que existen y mira si todas las topologías se analizan individualmente. O sea, cada topología será que se analiza por aparte o será que todas las topologías pueden estudiarse de la misma manera. ¿Será que existirá un método de que sea que la fuente está conectada de una manera, la carga de otra manera? ¿Y por qué, por ejemplo, las topologías solo salen en función de carga fuente? Porque pues es que la línea no se conecta ni en Y ni en delta. Si ustedes son cables que dan de un punto a otro punto. Si uno habla de línea en Y ni en delta, no tiene ningún sentido. La nomenclatura solo anda en función de fuente y carga. Entonces nos quedan por averiguar, ¿será que todos esos tipos 5 de topologías se estudian de maneras diferentes? ¿Será que no existiría una metodología que me ayude a entender todas como un método para todas al tiempo? Pues entonces eso es lo que vamos a empezar a analizar y el primer sistema que vamos a detallar es el sistema YY. Ahora sí vamos a empezar análisis de circuitos trifásicos, ya teniendo en cuenta pues todas las componentes del sistema, es decir, ya fuente interconectada con K. Entonces la primera conexión que vamos a ver, el primer sistema se va a llamar YY. ¿Cuál está? La fuente en Y y la carga está en Y. Voy a dar claro desde ya de que los sistemas que vamos a estudiar acá, que mencioné aquí en la tabla anterior, todos vamos a hablar de sistemas balanceados. ¿Qué quiere decir sistema balanceado? Que todas las componentes del circuito, que son 3, fuente, línea y carga, las 3 deben que estar balanceadas. Entonces, miren, la idea es que la fuente sea balanceada y recuerden las características de fuente balanceada, la misma magnitud y de fase de 120 grados, y carga balanceada, que las 3 impedancias, sea conexión Y o sea conexión delta, las 3 impedancias sean la misma. En este caso, miren que la fuente y las cargas se conectan por medio de 3 conductores, pero los conductores no tienen impedancia. Entonces son conductores ideales, pero no siempre necesariamente el cable que conecta de la fuente a la impedancia en cada una de las fases, ¿sí? Es ideal, ¿no? En ese caso es ideal, quiere decir que la impedancia de línea es 0, ¿sí? Si llega a existir impedancia de línea, pues la idea es que las 3 impedancias de los cables pues sean también la misma para que usted de línea balanceada. Entonces vamos a empezar a hablar de esto. Usted conoce, entonces miren que la idea de eso es que usted tiene las tensiones B sub N, B sub B y B sub Cn, es una componente de secuencia, por ahora no la voy a ni a mencionar, pero son balanceadas. Usted conoce la magnitud, todo de las fuentes, o una de las 3 fuentes la conoce, y conoce la componente de secuencia y pues ya sabe que puede tener las demás. Y la carga es balanceada, es decir, que las 3 impedancias son iguales. Y pues como ya el circuito es cerrado, pues miren que van a aparecer esas 3 corrientes, sub A, sub B y sub C, que son las corrientes de línea, las corrientes que viajan por el cable. Pero en este caso, recuerden que para Y, la corriente de línea y la corriente de fase es lo mismo, ¿no? La corriente que viaja por el cable es la misma corriente que atraviesa la impedancia, y la corriente que atraviesa la impedancia individualmente hablando, pues dijimos que es la corriente por fase, pero en ese caso las dos son la misma, ¿sí? Entonces, se les plantea la primera inquietud. Si usted nunca le han hablado de circuitos trifásicos, porque la idea es que a partir de la onda de circuitos trifásicos, a ver cómo se simplifica esa análisis. Si es que será que ese circuito así de entrada
en el cual yo conozco las tres tensiones, las tres fuentes, conozco el valor de las tres fuentes, y conozco el valor de las tres impedancias, ¿cómo obtendré yo el valor de las corrientes? ¿Sí? ¿Cómo obtendré el valor de las corrientes? ¿Cuánto valdrían al calcularlas? ¿Y cómo las podría calcular? ¿Será que todo lo que hemos venido hablando de que la necesidad de circuitos balanceados me va a ayudar en algo, en análisis de circuitos trifásicos? Fue lo que vamos a indagar en este momento. Conozco las fuentes y conozco las impedancias. Si a mí nunca me mencionaron nada de circuitos trifásicos, entonces podría estar obviando cosas, o podría estar haciendo un análisis que puede ser dispendioso. Por ejemplo, me mencionan que no hacer malla o hacer nodos. Entonces, digamos que hacer malla implica hacer un sistema de ecuaciones, al menos un sistema de ecuaciones de 3x3, porque quiero hallar 1, 2, 3 corrientes. Pues digamos que aquí en adelante usted lo que tendría que es aplicar alguna herramienta computacional, utilizar algo que le ayude a resolver sistemas de ecuaciones complejos, mala lo que sea. O si usted aplica no, entonces implica armar 3 ecuaciones. Si usted quiere hallar eso usted todas al tiempo. Y luego armarlas, ordenarlas y resolverlo por medio de un sistema, por algo que se le ayude a resolver ecuaciones complejas, sea el método que usted utiliza, malla o no, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un trabajo dispendioso porque armar las mallas y luego resolverlas, ingresarlas pues en una herramienta de ayuda, o si usted lo hace a mano, pues es dispendioso. Entonces, como que si usted no conoce las bondades de circuitos trifásicos, pues tendría a resolver el problema aplicando análisis de circuitos clásico. Y pues ese análisis de circuitos le da a usted, pues, que va a terminar encontrando resultados que se pueden obtener rápidamente. Entonces, digamos como que, bueno, entonces, ¿cuál es la idea de que el circuito sea balanceado? ¿Será que ayuda en algo en el análisis de circuitos? ¿Será que el hecho de que sea balanceado yo puedo ahorrarme a hacer malla o hacer no? ¿Será que eso me va a ayudar en algo? Entonces, miremos lo siguiente. Por ejemplo, una curiosidad. Miren que, por ejemplo, aquí hay dos nodos N, pero miren que ese se llama N. Voy a colocarlo aquí N. Voy a pintar este nodo N y este nodo N'. Pues circuitalmente hablando, pues N y N' no tienen nada que ver, porque es que N conecta a estas tres fuentes y N' conecta esto. Entonces digamos que N y N' son dos nodos totalmente diferentes, pues usted estaría pensando que pues el potencial de cada una de ellas es diferente. Es decir, que si usted, por ejemplo, planteara, pues hay una diferencia potencial entre esos dos nodos, entre, por ejemplo, no N', a lo aquí, un color, no sé, voy a dejarlo así, N', N, y yo estaría diciendo que pues el positivo, ¿no? Yo estaría diciendo que pues el positivo estaría aquí en N y el negativo pues estaría aquí en morado, pero aquí solamente estoy escogiendo eso, no estoy escogiendo eso, no tengo una razón, o sea, no he hecho, que cuál fue la razón de haber escogido esos no así, ¿no? Simplemente los puse en ese orden, ¿sí? Alguien lo puede haber planteado al revés, ¿sí? Pero bueno, eso por ahora no nos interesa tanto, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, la tensión de aquí, ¿sí? La tensión de esta carga, pues sería B sub A N'. Entonces, como así, de mí, si por ejemplo yo pinto este nodo en azul, el nodo ese de acá, ya por acá, ya por acá, pues este nodo es el mismo para tanto la fuente como la carga, entonces por eso reparten el mismo punto A, ¿sí? Llamando este el punto A. Todo el nodo A en azul, ¿sí? Todo el nodo A en azul. Entonces miren que todo este es el mismo nodo, ¿sí? Todo este es el mismo nodo, ¿sí? Todo este es el mismo nodo para tanto la fuente como la carga, entonces por eso las dos fuentes empiezan con el mismo su índice, A. Pero este N y este es N', entonces no podemos decir por ahora nada con respecto a N y N'. ¿Sí? Yo me podría estar atreviendo a decir que esa tensión y esa tensión son totalmente diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes. Entonces, y tendremos que buscar alguna manera que me permita a mí, será que existirá alguna manera, qué resultado podré yo buscar de manera tal que yo pueda eliminar la complejidad del problema? Es decir, ¿será que me toca resolver todo el circuito al tiempo, analizar todo ese circuito? Y el circuito no es que sea tan sencillo de resolver. Entonces, ¿será que no existirán metodologías que me permitan resolver ese problema? Entonces, vamos a apoyarnos del teorema de Millman para dar solución a lo siguiente. El teorema de Millman le dice a usted lo siguiente: usted tiene un circuito en el cual tiene dos nodos principales, porque pues este nodo en azul, este también es un nodo, este también es un nodo.
solo que este nodo está de dos elementos que están en serie. Pero entonces, ¿qué quiere decir nodo principal? Que se interconecten varias ramas, como el nodo rosado de acá y el nodo amarillo. El azul también es un nodo, porque estos dos elementos tienen que conectar por un punto de conexión. Pero están en la misma rama. Pero miren que el nodo azul, el nodo rosado y el nodo amarillo, pues tienen varias ramas. Entonces miren que el teorema de Millman empieza con un circuito en el cual usted dice, ah, bueno, yo tengo un circuito en el cual hay dos nodos, y esos dos nodos, todas las ramas que salen del nodo fucsia llegan al nodo amarillo. Pueden ser 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas, todas las que usted quiera, todas las que usted quiera. Entonces solo tienen que haber dos nodos principales, y en esos dos nodos principales, todas las ramas del nodo, de este nodo, llegan acá, ¿sí? A diferencia del delta, que es diferente. ¿Por qué? Disculpen que me vuelo, porque es que en delta, miren que las ramas de este nodo, miren que este nodo, las ramas llegan a este nodo en rosado, pero miren que la otra rama llega a un nodo totalmente diferente al rosado. Si este, por ejemplo, tocara en rosado, pues estaríamos teniendo otro caso de Millman. Pero no, miren que aquí cada nodo sale, de ese nodo salen dos ramas, pero no todas llegan al mismo nodo, ¿sí? Entonces miren que aquí se reparten en ramas en nodos diferentes. Entonces, en ese caso no podemos plantear un teorema de Millman, pero acá se está prestando la primera condición. ¿Cuál es la primera condición del teorema de Millman? Que existan dos nodos, en el cual en esos dos nodos, todas las ramas de un nodo llegan al otro nodo. Y la otra condición que tiene que haber es que en esas ramas que tienen que haber, en esas ramas que están conectadas, tiene que haber una fuente en serie con impedancia o solo la impedancia. Fuente en serie con impedancia o solo la impedancia. Si fuera solamente, si solo existiera fuente, pues digamos que el teorema de Millman no tendría mucho sentido, porque la fuente resolvería el problema de Millman. Y ahorita vamos a mirar con detalle la ecuación, ¿sí? Entonces digamos que tiene que haber fuente en serie con impedancia o solamente la impedancia. Es decir, que eso no existiera, eso fuera un cable ideal. O sea, es decir, que en toda esta rama, por ejemplo, que estoy aquí haciendo el camino en el mouse, solo existiera Z. Si solo existiera la fuente, digamos que el teorema de Millman pues ya no tendría sentido aplicar. Entonces, si usted tiene dos nodos y en esos dos nodos, todas las ramas de un nodo llegan al otro nodo, y usted cumple que en cada rama hay fuente en serie con impedancia o solo impedancia, usted automáticamente puede calcular con una ecuación directa y rápida la tensión entre esos dos nodos. Esa que pinta aquí, Bn', se la puede calcular en automático. ¿Y cómo la calcularía? Bn'. ¿Cómo usted obtendría esa tensión? Entonces la ecuación de Millman le dice usted lo siguiente. Usted tiene que mirar en el numerador rama por rama y en el denominador también. Pero en el numerador, ¿quién va a colocar rama por rama? Entonces se mira la primera rama. Usted va a hacer el producto arriba de la tensión de la rama que se está mirando, este caso B a N, por un término, y ese término se llama la admitancia. ¿Qué quiere decir la admitancia? Entonces recordemos que de manera general la admitancia es el inverso De la impedancia. la impedancia. Entonces, aquí hay una impedancia, entonces tengo que sacar el inverso de esa impedancia. Entonces el inverso de esa impedancia es la admitancia, es decir, un 1 sobre Z. Y segundo, ahora, ya analizó el primero, ahora va a analizar la segunda rama. La segunda rama, tensión por el inverso, que en este caso sería la tensión al lado tiene una impedancia, pero la vamos a multiplicar por la impedancia, no por el inverso de la impedancia, es la admitancia. Entonces no la vamos a multiplicar por la impedancia, sino por 1 sobre ese valor de impedancia. Y ¿cuántos términos tienen que haber arriba? Hay tantos términos como ramas, entonces hay una tercera rama, solo habrían 3 términos. Igual y se lo multiplica por, ¿quién es el compañero de la fuente de acá? Esta impedancia, pero multiplica por el inverso. Pero falta colocar acá, ¿será que suman, será que restan? Pues ahí donde se viene y dice lo siguiente. Usted agarra la tensión que se quiere calcular, menos el más. Puedo agarrar el más como puedo agarrar el menos. Por ejemplo, el más. Y usted viene el más y busca la fuente. O sea, sale el más y busca el camino a la fuente. Si usted encuentra más con más, o agarra el menos, si encuentra menos con menos, no importa. Si usted coincide con los dos signos, cuando usted viene el menos, busca la fuente por este lado. Cuando usted viene el más, busca la fuente por este lado. Así sea el más o así sea el menos, cuando usted encuentra la fuente y lo que encuentra es si el mismo signo coincide, o sea, más con más o menos con menos, ese término es positivo. Entonces, miren, más con más, entonces el primer término es positivo. Más con más, el segundo término es positivo, o sea, sería un más. Y más con más, este término también debería ser positivo. Si no coinciden los signos, ¿qué pasa? No, que aquí hay un más, aquí hay un menos. Término negativo. Ese término simplemente es negativo. Pero nos falta algo.
Y es que si usted se da cuenta, esto tiene que ser igual a esto. Usted tiene aquí volts igual a volts por el inverso de la impedancia, que sería 1 sobre ohm o mho Siemens. Entonces yo tengo que quitar esto que está acá. Entonces en el denominador tiene que haber únicamente inversos de impedancia. Y usted vuelve y repasa las tres ramas o la cantidad de ramas y ¿qué hace? Ah, aquí está esta impedancia, entonces lo hizo el inverso otra vez, 1 sobre z. La rama número 2. Ah, está esa impedancia, o sea, ignora las fuentes, solamente quiere buscar la impedancia. Ah, la suma otra vez. Y rama número 3, otra vez impedancia en inverso. Aquí siempre es la suma. Aquí sí no hay negocio de que sea más o sea menos. Aquí siempre es la suma. Para que se eliminen esto, el numerador de ese término y solo me quede bueno. Y ese sería el teorema de Millman. Pero ¿de qué me sirve a mí conocer este teorema de Millman? Listo, yo sé que la tensión la calculo a partir de eso. Vamos a hacer un par de operaciones. Entonces, Bn' va a ser igual a ¿quién? Si ustedes se dan cuenta, arriba, yo puedo factorizar el 1 sobre z. ¿Y factor de quién? Pues si usted se da cuenta, B sub a n, ¿sí? ¿Factor de quién? Pues B sub a n, no, B sub Bn, más B sub Cn, y en el denominador, pues tiene el mismo término, sumando 3 veces, entonces nos va a quedar 3 veces, por 1 sobre z. Listo. ¿De qué me sirvió a mí factorizar esto? Resulta y pasa que hay un resultado directo entre B sub a n, B sub Bn y B sub Cn. ¿Cuánto vale la suma de las tensiones de fase si son balanceadas? Ese término aquí, ¿cuánto valdría si la suma es balanceada? 0. 0. Por lo que entonces la tensión de su N'0 automáticamente es 0 volts. De una vez esa tensión es 0 volts. ¿Y de qué me sirve a mí conocer que, bueno, ya conocemos que esta tensión es 0, pero ¿de qué me puede servir eso? Analicemos lo siguiente. ¿Será que ese resultado es bastante importante? Por ejemplo, va a ser este LDK que estoy aquí encerrando. Ese LDK que me dice a mí, menos B sub a n, ¿cierto? Más, voy a ponerlo así, B sub a n prima, más Bn'(n) es igual a 0, pero este término es 0, entonces por ende, tienes que la tensión B sub a n y la tensión B sub a n' son iguales. Es decir, que la tensión de esta carga y la tensión de la fuente son las mismas. La tensión de la fuente y la tensión de la carga son las mismas. Y la corriente, y usted conoce la impedancia y la corriente, entonces usted viene y dice, bueno, y su A, ¿sí? Usted viene y dice, bueno, y su A simplemente, pues, ¿quién va a ser? Pues B sub a n prima, dividido entre z. B sub a n prima, dividido entre... Profe, Señor, qué pena interrumpirlo. ¿Me podría volver a repetir cómo fue que formuló lo de la ecuación de Millman? Es que se me apagó el PC, entonces salí de la reunión mientras que usted estaba haciendo eso. rápidamente, ¿no? El teorema de Millman le dice arriba es la tensión multiplicada por, La resistencia. por la inversa de la impedancia que acompaña a la fuente. ¿Cuánto es la impedancia que acompaña a la fuente? Z, pero tiene que multiplicarlo por la inversa, 1 sobre Z. Lo mismo, y tiene que hacer esto por acá rama. Entonces el segundo término es la impedancia por la fuente, por la impedancia, por el inverso de la impedancia que lo acompañe, y la fuente por la impedancia que la acompaña. Son 3 términos, porque hay tantos términos por cada rama. Ahora falta mirar, ¿será más o será menos? Entonces, si usted agarra la tensión que está calculando, que es esa que está aquí, el Bn'(n), ¿se agarra el más o agarra el menos? Da lo mismo. Se agarra el más. Si el más coincide con el más, el término es positivo. Si el más hubiera coincidido con el menos, es negativo. Si lo hubiera hecho al revés, da lo mismo también. Y en el Profe, y en el denominador, caso que no hubiera fuente, o sea, solamente que hubiera reactancia. entonces digamos que en el numerador sería una fuente cero por la impedancia. En teoría, no, es que hay tres ramas y una de las ramas no tiene fuente, entonces arriba solamente habrían 2 términos. Pero en el denominador usted suma todas las impedancias de la rama, haya o no haya fuente. Haya o no haya fuente. Entonces se va a encontrar que, por ejemplo, que hay 3 ramas. Y en las 3 ramas solamente hay una rama que no tiene fuente. Entonces arriba habría 2 términos, pero abajo sí habría los 3, porque el denominador no le importa si hay fuente o no hay fuente. ¿Listo? Ok, profe. Sí, señor. Entonces mire que Gracias. gracias a este gran resultado que ni siquiera hicimos un cálculo, si ni siquiera nos interesamos por el valor de Z, sabemos que esto va a ser balance, ni siquiera hemos mencionado componentes de secuencia,
mire que esta tensión automáticamente me da 0 y gracias a este resultado y al hacer este LDK, cuenta que esta tensión y esta tensión son la misma. Entonces, calcular la corriente se vuelve una ley de Ohm, que es N' sobre Z. ¿Pero quién empezó N'? La misma de la fuente. Entonces, inicialmente usted quiso plantear sistema de ecuaciones Maya, que es trabajo, y resultó haciendo una ley de Ohm. Gracias a las condiciones balanceadas del problema, en vez de usted resolver un sistema de ecuaciones, está empezando a resolver una ley de Ohm. Para esa parte, ¿no? O sea, miren que las bondades de esos resultados es gracias a que es balanceado, pero entonces todo el circuito es balanceado. Pero, usted puede tener fuente balanceada, línea balanceada, y estas dos impedancias son iguales, no es 0 grados, no es 0 grados, pero si este, por ejemplo, es 8 0 grados, con que un único elemento del sistema no sea balanceado, todo el circuito se desbalanceado, todo el circuito ya no es balanceado. Así, y así tenga parte balanceada. Ah, no, usted puede tener fuentes balanceadas, pero si la carga no es balanceada, ya usted ya no puede aplicar esto así tal cual, ya no puede aplicar esos resultados directamente. Y entonces ya le tocaría empezar ya si le toca analizar el circuito completo, aplicar Maya o lo que sea. ¿Sí? Entonces digamos que una de las grandes bondades que se balancea es que estamos encontrando eso. Sigamos analizando. Por ejemplo, usted hace este LDK, ¿cuál va a ser la diferencia? Usted viene y dice, el LDK en azul, que por ejemplo, pues B sub B, mire, y aquí estaría la tensión, por ejemplo, voy a ponerla acá. Aquí estaría B sub B, pero N', y aquí tendríamos B sub C, N', ¿sí? Entonces, si hacemos el LDK en azul, tendríamos B sub Bn, ¿cierto? Menos B sub Bn'. Bueno, me faltó esta tensión, bueno, menos B sub N', igual a 0, pero ya sabemos que ese término es 0. Entonces, por ende, automáticamente ya sé que B sub Bn es igual a B sub Bn'. B sub Bn'. Y entonces la corriente I sub B vuelve y usted y relaciona esto haciendo una ley de Ohm diciendo que esto es B sub Bn' y entre la Z, ¿sí? Simplemente entre la Z. Y seguramente si usted analiza el otro LDK, es decir, el que hace falta acá, usted también va a encontrar que pues, B sub Cn es igual a B sub Cn', y por ende, pues de una vez se dice que I sub C es igual a B sub Cn' sobre Z, y listo. Mire que resolvió las tres corrientes en vez de utilizar un sistema de ecuaciones, resultó haciendo tres leyes de Ohm. Vamos a volver a, voy a replantear este LDK, pero en forma de circuito, como así. Este LDK son tres términos, ese término y ese término, es decir, puede replicar el circuito tal cual. Habría la fuente, la impedancia acá, eso se llamaría N y ese se llamaría N'. Aquí tendríamos la fuente B sub N. Y la impedancia Z. Y acá estaría, y aquí estaría B sub N', y voy a agregar simplemente la corriente. B sub A. Y los deja así tal cual como está el circuito, ¿no? Porque miren que yo hice la malla en ese sentido, entonces miren, menos B sub N es el primer término, más B sub N', y tengo Bn', y esa tensión, pues B sub N', pues según el esquema tendríamos más aquí y menos acá. Pero yo ya sé que esa tensión es 0, ¿sí? Yo ya sé que esa tensión es 0 en condiciones balanceadas. Entonces la pregunta es, ¿con qué elemento de circuito ustedes pueden modelar automáticamente una tensión 0? O sea, ¿qué coloco aquí que yo sé que automáticamente la tensión es 0? Un cortocircuito. Un cable ideal, muy bien. Entonces quiere decir que si yo aquí yo coloco un cable ideal, estoy interpretando esto. Para hacer esto como un cable ideal, pues ya yo estoy obteniendo, pues básicamente esa tensión 0, ¿no? Esa tensión 0. Vamos a hacer lo siguiente. Eso mismo se encontraría si hace el LDK en azul, que es el de la fuente. Cambio de color
esta sub D que está acá. Casi no se ve. ¿Listo? Y eso pues también respetando que es esto, en verde, y esto en rojo, y para no perdernos con todo el mismo color, vamos con este, y vamos así con eso. Entonces miren que ese circuito acá es que si usted, bueno, hay que cambiar unas cositas porque esto no debería ser estos términos, ese término, a lo que quiero llegar a lo siguiente. Que si usted plantea el LBK en azul, usted vuelve y ya tiene el mismo modelo. ¿Me explico? B sub B, o sea, se replica esta de acá, se replica el LBK, pues se encuentra la fuente y la impedancia, ¿cierto? Estas tensiones, y cuando se hace el LBK, la idea es que obtenga la misma posición acá. Y vuelve y juega, ¿no? Son, según el circuito, son 3 términos y uno de los términos da 0. Entonces, ¿por qué reemplazo yo eso para que me den la tensión automáticamente 0? Vuelvo y si se dan cuenta, pues sería aquí un cable ideal, ¿sí? Un cable ideal. Con estos dos circuitos es más que suficiente para aclarar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si usted dice, no, B sub N, ¿quién es? En ese circuito acá, pues se dice que es, perdón, la corriente I sub A. La corriente I sub A, si usted hace el cálculo, sería, bueno, es una tensión B sub N dividida entre una Z. Podemos decir, es una tensión de fase. Voy a poner un ángulo 0 grados para no complicarme. Y aquí sería una Z, un ángulo teta, por lo que por ende, entonces yo diría que, bueno, I sub A, que va a ser igual a una corriente de fase, un ángulo de menos teta, ¿cierto? Y que en ese circuito, pues yo diría que I sub B es igual a B sub Bn, ¿cierto? Sobre Z, y eso sería un B de fase, 120 grados, pero entonces digamos que puede ser tanto, que puede ser un más, o puede ser un menos, ¿sí? Puede ser un más o puede ser un menos, dependiendo que, pues recuerden la componente de secuencia, ¿sí? La componente de secuencia. Ahora no me interesa eso tanto a nivel de detalle. Entonces I sub B, sé quién dice que es. Un B de fase, perdón, es un I de fase. Aquí digamos, me equivoqué en el término. Es un I de fase. Al ángulo. Bueno, aquí, sí, aquí ya caí en cuenta. Aquí era un B de fase, perdón, aquí era un B de fase, sí está bien. Pero no, había omitido y era entre Z, ángulo teta, la impedancia. Ahora sí, ese es un I de fase, la magnitud, y menos teta, y 120 grados, ¿cierto? Menos teta y 120 grados, donde pues sería el más, y aquí sería el menos. Listo. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Miren que con este LDK, con este análisis de acá, que gracias a que la tensión aquí es 0, estoy obteniendo, sin darnos cuenta, sin haber entrado tanto detalle, miren que estos dos circuitos de acá, incluso puedo tener un tercer circuito si hubiera hecho la malla, el LDK de la tensión de ese que está aquí en naranja, ¿sí? Con estos dos más que suficiente. Es decir, que en vez de usted analizar todo ese circuito aquí grande, gracias a este resultado de que la tensión es 0 entre N y N' por las bondades del sistema balanceado, fuente y carga, en vez de usted ver todo ese circuito que está acá, usted puede ver 3 circuitos más sencillos, ¿sí? 3 circuitos más sencillos, ¿sí? 3 circuitos más simples, ¿sí? 3 circuitos más simples. En vez de resolver todo ese circuito aquí tan complejo, usted puede resolver 3 circuitos sencillos. Aquí solo pinto 2. Pero, si usted se da cuenta, I sub A y sub B tiene la misma fase y de fase 120 grados. Entonces no es necesario que ni siquiera, no es necesario que ni siquiera tenga que representar ese circuito por 3 circuitos simplificados. ¿Por qué? Porque miren que los resultados de ese, ¿será que esos dos circuitos no se pueden relacionar entre ellos? Aquí nos estamos dando que la respuesta es que sí. Es decir, que si usted solamente resuelve ese circuito, no, necesito calcular I sub A, I sub B, I sub C. Y tengo este modelo de acá. ¿Será que con ese modelo yo no puedo obtener los demás resultados? Yo no puedo obtener, yo calculé I sub A, yo no puedo hallar I sub B, I sub C. La respuesta es sí, porque como es balanceado, comparte la misma magnitud y de fase 120 grados. Es decir, que yo este resultado lo puedo obtener, a partir de eso puedo obtener este de acá simplemente aplicando
el de fase y los conceptos de balancear. Es decir, I sub B tendría la misma magnitud y sumo resto 120 grados en vez de la componente de secuencia. Digamos que aquí lo que hice fue resolver los dos circuitos individuales, pero no estoy obligado, no es necesario resolver los dos circuitos. Miren que con ese circuito resuelvo acá y simplemente el resultado de acá es el mismo que está acá, pero yo con los resultados de acá me los puedo llevar para acá aplicando simplemente los análisis de componentes de secuencia. Entonces miren que en vez de tener un circuito gigante, tiene un equivalente por fase, es decir, que por cada una de las fases. Miren. ¿Y cómo el equivalente? Miren que usted parte de n hasta n', se replica, usted viene desde n hasta n', se hace el recorrido, bueno, voy desde n hasta n' y completo con un calidad, ¿sí? Completo con un calidad. Y eso de aquí sería pues, la fase A, la fase B, la fase C, entonces sería un equivalente por fase, un equivalente monofásico. ¿Sí? Un equivalente monofásico. El equivalente monofásico de la fase A, el equivalente monofásico de la fase B. Entonces miren que gracias a todos estos resultados de balanceo, yo no tengo que resolver el circuito grande completo. Y uno diría, bueno, tengo que ponerme a hacer las mallas, etcétera, etcétera, sin haber conocido todas las bondades de circuitos trifásicos. Pues miren que todo ese circuito que saca lo redeja a uno solo. A tres modelos más simples, pero necesito los tres, realmente no, porque yo con uno solo puedo tener los resultados de lo más. Ah, que necesito ISO A, ISO B, ISO C. Con ISO A yo puedo ir ISO B, ISO C sin tocar los otros circuitos. Aplico de fase. Tengo que hacer el equivalente monofásico de la fase A. Yo no puedo utilizar el B o tengo que estar obligado a trabajar con A. No puedo trabajar con B únicamente y a partir de obtener los demás. La respuesta es claro que sí. Usted puede coger el equivalente que le interese. Puede ser la fase A, la fase B o la fase C. Y usted sabe que los demás resultados los saca a partir de fase. Entonces miren que la bondad de circuitos de que todo sea balanceado es que los análisis se simplifican demasiado. Empezó con un problema que pensó que había que hacer mallas, a una simple ley de Ohm y todo lo que hemos venido aplicando de fases. Que para armar el equivalente monofásico, ¿cómo lo hace? Pues miren que yo lo armé a partir de la ecuación, pero circuitalmente hablando, ¿qué es? De n' tiene tres opciones. Esta es opción. Una de las tres. Solo necesito una de las tres. Ah, bueno, voy a arrancar con A. ¿Replicar qué es? Voy a dibujar el circuito tal cual desde n hasta n'. Desde n hasta n' voy a dibujar el circuito tal cual que me vaya a encontrar. Me encuentro una fuente con que la primera polaridad sea menos. Luego me encuentro la impedancia Z. Y llego hasta n'. Y cierro. Pero me falta cerrar el circuito. ¿Y cómo lo cierro? Pues ya sé que lo voy a cerrar con un cable ideal, pues debido al resultado de que esa tensión entre el punto N y N' es 0. Entonces, por la más palabra, el potencial N y el N' tiene el mismo valor de potencial. Y si usted se da cuenta, en la fase B es lo mismo. Usted replica el circuito. Pero necesito replicar los tres. Mire que aquí repliqué solamente de la fase A. A mí replico la fase C, la fase B y también puedo replicar la fase C. ¿Necesito replicar los tres? Realmente no. Con replicar uno solo es más que suficiente. Porque los resultados de este me los puedo traer para acá. Miren que aquí hice los cálculos individualmente cada uno de los circuitos. Por circuito, pero nos vamos a dar cuenta que ese resultado yo lo puedo obtener rápido. Ah, menos teta, pero la corriente sub P es balanceado, tiene la misma magnitud sub P. Y tengo que, balanceado, entonces solo sumar, resale. Si yo le sumo 120 grados, o le resto 120 grados, viene que es el mismo resultado. Dependiendo de la componente de secuencia. Entonces, YN o tetrafilar. ¿Por qué tetrafilar? Porque hay 4 conductores. De la fuente de la carga hay 4 conductores. 1, 2, 3 y 4. Entonces la fuente se conecta a la carga por medio de 4 cables. Y miren que el cable que va a conectar de la fuente a la carga en cada una de las fases, en este caso ya el cable tiene una impedancia. ¿Sí? Tiene una impedancia, ¿sí? Y otro detalle, y es que miren que aquí dice ZL. Quiere decir que, recuerden que todo eso es sistemas balanceados. ¿Qué quiere decir sistema balanceado? Que las líneas principales, las fases A, B y C, o sea, las fases principales A, B y C, las tres impedancias son iguales. Y la Z del neutro, por ahora no se sabe nada del neutro. ¿Será que es el mismo? ¿Será que es diferente? ¿Será que es cero? ¿Será que implican algo el valor de esa impedancia del neutro? Vamos a ver. Y la carga es balanceada porque las tres impedancias son
igual. Entonces todo el sistema es balanceado. Fuente balanceada, carga balanceada, línea balanceada. Recuerden que línea balanceada, cuando lo hablamos en neutro, que no tiene ninguna implicancia. Pero vamos a mirar qué sucede. Bueno, pues y por acá pues estarían viajando las corrientes de línea, las corrientes que ya van viajando desde la fuente, ¿cierto? Las corrientes que van viajando desde la fuente. Hacia las cargas. O bueno, las corrientes que van viajando más bien por el conductor. Lo mismo en teoría. Y pues por acá habría una corriente adicional en el neutro. Ahorita vamos a ponerle ahorita vamos a mirar dirección y demás. Entonces miren que la idea es en este sistema es responder la misma inquietud que en el anterior. ¿Será que en ese sistema, y como en este, podré simplificar el circuito a un equivalente más sencillo de analizar? ¿Será que en ese circuito no podrá hacer lo mismo que está sucediendo acá? Que algo que es de una estructura compleja, volverlo un modelo simplificado. Vamos a mirar si se puede, pero empezamos a analizar esto, o sea, encontramos que sí se podían gracias al teorema de Millman. Y el teorema de Millman, pues lo vamos a volver a replicar acá si es posible. Entonces, miremos a ver los nodos principales, los que conectan varias ramas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues ese nodo acá conecta aquí, conecta acá y conecta acá. Eso es un nodo de la misma rama, entonces como que no. El otro nodo principal podría ser esto. Se viene acá y viene acá. Entonces miren que hay dos nodos principales. Y esos dos nodos principales, todas las ramas del nodo azul llegan al nodo verde. Primera condición del teorema de Millman, si está cumpliendo. Segunda condición. Bueno, me vuelvo rápidamente. ¿Por qué, por ejemplo, no tendría sentido cuando hablamos en el teorema de Millman, de que lo tenemos acá, de que si solamente hubiese impedancia, pues ¿cuál es la diferencia si la rama solo hubiera tenido fuente? Si solo la rama hubiera tenido fuente y no impedancia, pues la tensión de acá es la tensión de la fuente. Entonces no tiene sentido aplicar eso porque ya automáticamente, ¿sí? Porque ya automáticamente, si la rama solo tuviera fuente, pues la fuente y el neutro pues tienen la misma tensión. Entonces no tendría mucho sentido hablar del teorema de Millman. Entonces miren, dos nodos y todas las ramas del nodo llegan acá. Segunda característica, las ramas deben cumplir con lo siguiente, que la rama tenga fuente impedancia, fuente en serie con impedancias o solo impedancia. Vamos bien. Entonces, por ende, con el teorema de Millman yo puedo decir que puedo calcular la tensión entre los puntos N y N', por ejemplo, que sería la tensión de acá, ¿no? La tensión entre N' y N, que coincide con la tensión de esta impedancia en particular. Donde entonces aquí estaríamos, donde aquí pues estaría el signo más, ¿sí? Donde aquí estaría entonces el signo más, ¿cierto? Y el signo menos. ¿Qué lo determina? Pues realmente, pues, ahorita nos daremos cuenta de por qué lo pondré así, ¿sí? O rápidamente, si se dieron cuenta, pues aquí cuál es el más y el menos, aquí cuál es el más y el menos de manera tal de que siempre coincida con el más de la fuente, siempre coincide con el más de la fuente y todos los términos aquí sean positivos. Entonces lo mismo estoy haciendo acá, coloco el más y el menos de esta forma, de tal manera que siempre el más coincide con el más de la fuente y los términos de Millman sean positivos. Y con esto, pues aquí aparecería una corriente, que es la corriente en el neutro y pues tendría esta dirección. Miren que aquí la corriente pues sale de fuente hacia la carga, que genera, que consume. Y aquí pues va en esa dirección pues porque la corriente entra por el paso de un elemento consumido. Voy a llamar eso la corriente del neutro. Entonces el teorema de Millman me dice que yo puedo calcular la tensión acá de la siguiente manera. Miren que la tensión de acá, de sub n', n, pues va a ser igual a ¿quién? La tensión de la fuente por el inverso de la impedancia que la acompaña. Pero miren que aquí a la impedancia la acompañan a la fuente la acompañan dos impedancias que están en serie. A la fuente B la acompañan dos impedancias que están en serie y la fuente C es lo mismo. Pero miren que la fuente A, B y C, el compañero es el mismo, ZLZ, ZLZ y ZLZ. Entonces quiere decir que voy a llamar ZL más Z, una Z equivalente. Pero ¿será que ese equivalente solamente será para la fase A o para la fase B o para la fase C? Ese equivalente es el mismo para las tres fases, para la A, B y C. ¿Por qué? Porque miren que entre la fase A, la fase B y la fase C es la misma impedancia en serie. La puedo sumar como ser en serie como una sola impedancia, una Z equivalente.
Pero no me interesa multiplicarlo por z, sino por el inverso del z equivalente, es decir, el y equivalente, que hace igual a 1 sobre el z equivalente. Así que bueno, en este caso pues sería 1 sobre el z equivalente, ¿cierto? Aquí la fuente, pues ya sabemos que todos los más están cuadrando, entonces sería más, aquí vale esto acá, más b sub bn por el inverso del z equivalente, el b sub cn por el inverso del z equivalente. Inclusive, pues respondiendo a la volviendo a responder la pregunta que me hicieron anteriormente, que qué pasaba si hubiese una rama con una sola que no tiene fuente. En este caso sería más, ¿cuánto es la fuente que tiene esta impedancia acá? Sería 0, porque no hay fuente, por el valor de la impedancia, que sería 1 sobre el z del neutro. Entonces miren que este término, pues se elimina. Este término en teoría, pues ya quedaría eliminado. Entonces miren que si hay 4 ramas, uno esperaría 4 términos, no. Van a haber tantos términos cuando se vea fuente y impedancia. Como aquí no hay fuente, pues este término aquí no existiría. Pero en el denominador sí tienen que aparecer la suma de las impedancias de cada una rama. Entonces miren que aquí en el denominador deberían haber 4 términos. ¿Y los 4 términos quiénes son? 1 sobre z, bueno, 1 sobre el z equivalente, ¿no? 1 sobre z equivalente, más 1 sobre z equivalente, más 1 sobre z equivalente, y más 1 sobre z neutro. Y entonces B sub n', aquí es igual. Si se dan cuenta, pues vuelve y juega, que entonces se factoriza 1 sobre z equivalente, factor de B sub n, más B sub dn, más B sub cn, y en el denominador quedaría 3 veces por 1 sobre z equivalente, más 1 sobre z neutro. Pero esta suma de acá, si es balanceada, ¿cuánto debería dar el resultado de esa suma? Si esta suma es balanceada, ¿cuánto es el resultado de esa suma? Si eso es balanceado, ¿cuánto resulta esa suma? 0. 0. Vuelve y juega, esta tensión no puede olvidar, 0. Resultado inmediato, I sub n es igual a B sub n prima, n sobre z neutro, pues la tensión es 0, entonces la corriente en el neutro también es 0. Y si usted, por ejemplo, hace un LICA en verde, en el nodo verde, usted se da cuenta que I sub A, pues más I sub B, más I sub C, es igual a la corriente en neutro, o es lo mismo que decir, pero esa corriente en neutro es 0. Entonces lo que se está diciendo es que la suma de las tres corrientes, automáticamente, se está diciendo acá con esa que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Si no estuviera el neutro, ¿no? Si no estuviera el neutro, si no existiera la corriente del neutro, esa suma se sigue manteniendo. Claro, porque es que sumatoria de corriente en un nodo tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Sigamos, si no existiera el nodo neutro, pues yo tengo que cumplir que en el LICA la sumatoria de corriente sea 0. La sumatoria de corriente sea 0, sea balanceado o balanceado. ¿Por qué? Porque es ley fundamental. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que aquí esta suma va a dar 0, el neutro, la corriente del neutro va a ser 0 si el sistema es balanceado. Si el sistema es desbalanceado, pues quiere decir que la suma de las tres corrientes no va a dar 0, va a dar un número totalmente diferente. Existiría corriente en el neutro porque si el sistema no es balanceado, pues la tensión en el Bn'(n) no sería 0, sería un valor diferente. Entonces podría dar corriente en el neutro y la suma de las corrientes me daría, o sea, esa suma no me daría 0. Esa suma me da automáticamente 0, condiciones balanceadas. Recuerde que todo el circuito que estamos viendo aquí es balanceado. Pero aquí lo único que tiene sentido es que si hago el LICA, por ejemplo, en el nodo naranja, pues el único resultado que me queda es que I sub A, I sub B, I sub C es igual a 0 independientemente que sea balanceado o desbalanceado. ¿Por qué? Porque es ley fundamental. Sumatoria de corrientes tiene que darme 0. Sumatoria de corrientes tiene que darme 0. Aquí es un poco diferente.
Bueno, ya casi para finalizar. ¿Qué ganamos con que esta tensión sea cero nuevamente? Pues miren que si aplicamos otra vez el LDK, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues miren que es menos B sub a n, ¿cierto? Más ZL más Z, ¿cierto? Bueno, voy a darlo por partes. Esa tensión de acá, ¿no? Porque estamos haciendo, pues, esa tensión de aquí, esa tensión de acá, pues, es una tensión totalmente diferente a esa acá. Es decir, que aquí este nodo, pues, usted lo puede llamar A, pero este nodo no es el mismo que está acá, ¿no? Este A y aquí sería, no sé, una mayúscula, pero ya sabemos que ese no es el mismo porque aquí no hay elemento. Pero entonces, simplemente moldeando los signos. Más ZL por I sub A, que sería la tensión de acá, y luego viene esta tensión, que sería más Z por I sub A más Bn'(n) igual a 0, pero ya sabemos que ese término es 0, entonces por ende, pues I sub A, pues sería B sub a n sobre ZL más Z, y sobre ZL más Z. Entonces, como básicamente estaríamos aquí aplicando, podríamos decir, aquí básicamente lo que estamos dándonos cuenta es que estamos volviendo a aplicar una ley de Ohm. ¿Y esa ley de Ohm quién sería? La tensión de la fuente entre las dos impedancias. Entre las dos impedancias. Entonces, si por ejemplo, o podemos decir sobre las dos impedancias, si usted hace los demás LDKs, es decir, por ejemplo, se va a poner aquí en azul, si usted hace este LDK en azul, usted va a encontrarse otra vez con el resultado de que rápidamente que I sub B, que I sub B pues va a ser igual a otra vez a B sub Bn sobre ZL sobre Z. Entonces, ya para concluir esto, pues lo que está sucediendo aquí es que vuelve y usted obtiene, usted puede volver a representar este LDK por medio de un circuito simplificado, y ese LDK, ¿cómo lo vamos a replicar? Entonces, miren, son 4 términos, entonces serían 4 elementos. Empiezo con la fuente, si quiero seguir el mismo sentido, empiezo con la fuente, luego empiezo con ZL, y luego vengo con Z, y aquí está el nodo N y el nodo N neutro, el punto N'. Aquí donde estaría entonces D sub a N, aquí estaría Z sub L, y la Z la carga, y ya yo sé que la tensión entre esos dos puntos, de N', N, pues ya sé que va a ser 0 volts por el resultado que me da misma. Entonces, ¿con qué interponente entre N y N' para que la tensión sea 0? Cable ideal, ¿sí? Un cable ideal. Entonces aquí coloco un cable ideal. Y con ese cable ideal, yo hago este LVK aquí, con ese circuito, puedo obtener el mismo LVK aquí, o sea, la misma ecuación, y con la misma ecuación, con ese mismo circuito puedo calculo I sub A. O si quiero la tensión de esta carga, o sea, si quiero esta tensión, pues yo podría, no sé, aplicar un divisor de tensión, algo más sencillo. Que si yo hago el LVK en azul, que es ese de aquí, o no sé, este LVK naranja, pero o bueno, teniendo en cuenta desde aquí en SLB naranja, podría obtener pues la fase C, es decir que vuelvo y obtengo 3 modelos, ¿sí? O vuelvo y obtengo 3 modelos simplificados del circuito. Obtengo 3 modelos simplificados del circuito, pero necesitaría los 3 modelos, miren que vuelvo y vuelvo. De ese circuito acá puedo obtener otra vez un equivalente monofásico. Entonces la respuesta es que en el circuito YN también puedo obtener un equivalente monofásico. Y con ese equivalente monofásico puedo obtener los demás. Ah, no, que necesito I sub B y sub C. ¿Lo puedo obtener a partir de I sub A? Claro que sí. ¿Qué tienen que hacer? A partir de I sub B y sub C, tienen la misma magnitud y ustedes pasan solamente 120 grados. Entonces, la conclusión de este resultado, nuevamente, que gracias a que el sistema es balanceado, es que usted puede representar eso de una vez a un equivalente monofásico. A un equivalente monofásico. Pero entonces, miren que aquí hay varias cositas a tener en cuenta. ¿Cómo arma usted ese equivalente monofásico? Usted puede tomar usted arranca en N y hasta N', pero ¿cuál de las fases? La fase A, B y C. Y ahí vamos a hablar un momentico del neutro. Ah, bueno, la fase A, la fase B o la fase C. Ya las tres. Ah, bueno, tengo una fuente y 2 impedancias en serie. Lo replica así tal cual. ¿Y cómo cierro el circuito? Pues con un cable ideal. Entonces alguien puede pensar, oiga, pero es que entre N y N' es esta impedancia en el neutro. Es esa impedancia en el neutro.
Si usted pone la impedancia en el neutro, ¿sí? Si usted pone la impedancia en el neutro, ¿cuál es el lío? Si usted llega a poner la impedancia en el neutro, puede cometer el error, voy a pintarlo acá, puede cometer el error, bueno, yo dejo aquí la impedancia en el neutro, puede cometer el error de decir que I sub A es igual a la tensión B sub N sobre ZL más Z del neutro, y eso estaría aquí incorrecto. Y eso sería un error. ¿Por qué? Porque es que no tenemos, miren que la ecuación original no tiene en cuenta la impedancia del neutro. O sea, así existe el neutro, simplemente usted este modelo acá no lo tenga, o sea, no tenga en cuenta el neutro. Miren, que exista una impedancia de neutro, el valor que usted quiera, no importa. Simplemente en el equivalente monofásico usted ignora el efecto de neutro. ¿Por qué lo ignoramos? Porque es que mire que en el neutro la tensión es cero y la corriente es cero. O sea, el neutro no está, agregar la impedancia no es, pues no es algo relevante. Y el problema es que usted puede inclusive colocar el neutro, pero si por ejemplo en el neutro no coloca esto, es decir, aquí digamos que no habría tanto problema porque dice, bueno, usted colocó la impedancia en neutro y usted dijo que la tensión en neutro es cero. Pero si usted se le olvidó colocar eso y lo da así tal cual, usted viene y puede cometer ese error de decir, bueno, yo hago calculo la corriente de ese circuito y hago una LFK y tendría eso. Pero está incluyendo el neutro y pues digamos que al incluir el neutro puede cometer ese error de cálculo, o sea, le estaría dando que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es que en el neutro no está implicando nada, esa impedancia, ni siquiera nos interesó el valor de la impedancia, pero usted va y la agrega y miren que esto va a dar un resultado totalmente equivocado. Entonces miren que el equivalente monofásico, así tenga la impedancia, el neutro tenga impedancia o no lo tenga, pues en el equivalente monofásico ignora eso porque ya es el efecto de que el circuito balanceado, pues aquí la tensión sería cero. Y alguna vez mencionamos, que la línea trifásica cuando es balanceada, cuando las impedancias de la fase B y C son iguales, que el neutro, ¿por qué no tenía nada que ver? Que si el neutro era igual, o que si el neutro era diferente, o que si el neutro era ideal, ¿por qué no influyen? Pues lo que vamos a dar en cuenta, ¿por qué el neutro no influye de que la línea, con que la fase A, B y C es suficiente para decir que la línea es balanceada? Pues aquí estamos demostrando el resultado de por qué el neutro ni me interesó en ningún momento cuánto valía. Que si era igual, no me interesó el valor, miren que el neutro puede ser todo lo diferente que quiera, que no influye acá en el análisis.